haberme invitado. Gracias a todas las personas que hoy día se han dado un tiempo para conectarse. Vamos a hablar del soporte emocional y quiero confesar que estoy muy emocionada por esta charla, por esta pequeña clase. Eh, Echaba mucho de menos estar frente a mis estudiantes, a otras personas que quieran compartir temas como este. Les envío un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Veo a colegas, amigos, amigas. Estoy viendo a estudiantes del último semestre que tuvimos, estudiantes de hace muchos años. También tengo conectado ahí a mis primos hermanos, a Luis y Patti, que son mis primos hermanos. Entonces agradezco muchísimo el interés, el cariño y la acogida para el día de hoy, ¿de acuerdo? Es el soporte emocional durante el aislamiento social. Si alguien tuviera algún inconveniente técnico, por favor se va comunicando por el chat y Angelito, tú me vas ayudando viendo eso. Si alguien tuviera alguna dificultad. Listo, Miss, yo le Vamos estoy a ir avisando. conversando si es que alguien durante el proceso quiere comentarnos algo, compartir también alguna experiencia, hacer alguna pregunta, lo pueden ir haciendo en el proceso o al final, como gusten, ¿de acuerdo? Bien, vamos a iniciar entonces. Primero, recordando, bueno, sé que hay distintas motivaciones para acudir a esta reunión hoy día. Hay personas que han ingresado a esta sala virtual motivados desde su propia experiencia personal, como un tema de encontrar algunos recursos para su propia vida. Hay algunas personas que quizás han entrado movidas o movidos más por encontrar algunos recursos para el soporte hacia las personas de su entorno cercano, quizás de la familia. Y probablemente otras personas se han visto movidas o motivadas más desde un contexto laboral, quizás para encontrar algunos recursos que les permitan trabajar con sus consultantes. Independientemente del contexto en el que cada uno de nosotros nos encontremos, espero que podamos sacar de hoy día algunas ideas útiles que puedan servir para su vida o para su trabajo. Vamos recordando para quienes son psicólogos o psicólogos, estudiantes, vamos recordando que las personas, los seres humanos, somos seres biopsicosociales, ¿recuerden? Bueno, y algunos le agregan también biopsicosociales y espirituales, ¿no? Pero hay tres elementos indispensables eh, para hablar de la salud de los seres humanos, que son los elementos biológicos, físicos, los elementos psicológicos, emocionales y los elementos sociales. Cuando la Organización Mundial de la Salud define a la salud propiamente dicha, nos habla que la salud es el bienestar físico y mental. No hay salud física sin salud mental. Y de la misma forma, no hay salud mental sin salud física. Estos tres elementos, que son lo biopsicosocial, son tres elementos que están íntimamente interconectados. No funcionan por separado, no son aislados, sino que tienen un vínculo interdependiente, lo cual quiere decir que los tres elementos están en constante conexión. Vamos a hablar hoy día de una parte especial, que es esta parte psicológica a través de las emociones, y cómo este proceso emocional quizás lo estamos viviendo durante estas semanas que llevamos en emergencia en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar de emociones hoy día, ¿no? Les coloqué aquí la imagen de esta película maravillosa que es Intensamente, seguramente muchos la han visto, donde nos muestra distintas emociones y podemos recordar que las emociones son parte natural de cada ser humano, que las emociones se van desarrollando, así como nos vamos desarrollando físicamente, también las emociones tienen un proceso de desarrollo. Sin embargo, no sé cuánto tiempo le dedicamos a las emociones, no sé cuánto espacio tenemos para hablar de las emociones. No sé qué tanto tiempo dedicamos a revisar nuestras emociones y hablar de nuestras emociones. No sé si alguien quisiera compartir un poquito, si es que mi pregunta es, me estoy preguntando yo ahora es,
¿cuánto hablamos de nuestras emociones? ¿Cuántos espacios tenemos para hablar de nuestras emociones? ¿Cuánto tiempo dedicamos a revisar nuestras emociones? No sé si alguien quisiera compartirnos un poquito o voy a revisarlo a través del chat. Saludos para todos. Buenas noches y saludos para todos. ¿Alguien quisiera compartirnos un poquito sobre esto? ¿Cuánto tiempo dedicamos a revisar nuestras emociones? Más aún en estas semanas de un contexto de emergencia. Ajá, Silvia, tú nos dices que a veces durante la noche antes de descansar, ajá, dedicas un espacio a revisar tus emociones. ¿Quién más nos podría compartir? ¿Creen que es común dedicar tiempo a revisar las emociones? ¿Creen que por lo general tenemos espacios también con quien hablar de nuestras emociones? Hola, Miss. Sí, hola. Hola, Miss, Elder. le saluda Elder, sí. Hola, Elder, qué gusto escucharte. De igual manera. Claro, bueno, en mí lo particular sí tengo un poco de problemas en expresar lo que se trata de emociones. Quizás sea para mí muy fácil poder escuchar, entender y todo ello. Pero cuando se trata de mis cosas, de mis emociones, en este caso sí tengo dificultades. Incluso dentro de lo que es el entorno familiar, que en este caso yo vivo con mi padre nada más, muy pocas veces nos sentamos a conversar sobre esto. Si lo hacemos es sobre el trabajo, bueno, porque trabajamos dentro de lo que es una fábrica, para ver lo de los trabajadores, o sea, siempre hablar de otros, pero muy pocas veces, en mi caso, pues hablamos de nosotros. Ajá. Y créanme a mí es que se intenta, pero es como que tenemos la preocupación de los demás antes de nosotros. Y bueno, y así es como estoy pasando mi cuarentena. Y sí, por eso que me parece ese tema muy, muy De interesante, Miss. acuerdo. Y nuevamente un gusto de volver a ver. Igualmente, muchas gracias, Elder, por compartir con nosotros un poco tu experiencia. Estoy revisando en el chat que algunas personas dicen que debido a la coyuntura tienen más espacio para revisar sus emociones. Hay otras personas que quizás les es más difícil encontrar esos espacios donde hablar de las emociones. Quienes trabajan atendiendo a consultantes en terapia, podemos ver que en la realidad no todas las personas cuentan con otras personas o con espacios donde hablar de emociones. A veces es muy duro escuchar que muchas personas llegan a terapia diciendo, yo solo quiero a alguien que me escuche. Yo solo quiero un espacio donde hablar de cómo me estoy sintiendo. Entonces encontramos muchas personas que no necesariamente tienen a otras personas u otros espacios donde hablar de estas emociones. Estas emociones que hemos dicho que son parte natural del ser humano y que a veces escondemos, a veces guardamos, a veces nos peleamos con las emociones también. Entonces necesitamos, hoy día vamos a reconciliarnos un poquito con las emociones y vamos a hablar de cómo identificarlas para posteriormente poder gestionarlas también. Ok. Bien, bueno, yo parto de la idea que todas las personas estamos viviendo este aislamiento físico, social, en contextos probablemente muy distintos. Y que cuando no somos capaces de reconocer estas diferencias en los contextos, podemos atropellar desde nuestra propia perspectiva o desde nuestra propia mirada. Algunas personas pueden tener más privilegios que otros en este aislamiento social. Y para hablar de dar soporte emocional a otras personas, no solo tenemos que mirar lo que ocurre dentro en las emociones de esa persona, sino que es necesario dar una mirada hacia afuera del contexto en el que cada uno de nosotros está viviendo. Hay personas que lamentablemente les tocó la cuarentena fuera de su casa. Hay personas que están en familia. Hay quienes están solos o solas. Hay quienes están al cuidado de adultos mayores o de niños. Hay quienes están en el rol de hijos siendo cuidados por otras personas. Hay quienes están laborando en hospitales, muy en contacto con las personas que actualmente están enfermas. Hay quienes están viviendo en carne propia la enfermedad. Hay quienes quizás lamentablemente les ha tocado ver de cerca la muerte de sus seres queridos
o ver la muerte de los pacientes en los hospitales, lo cual me parece sumamente duro. Hay quienes quizás hablan de estar aburridos o aburridas porque les sobra el tiempo y ya no saben en qué ocuparse. Hay otras personas que por el contrario tienen que lidiar con las tareas del hogar, las clases virtuales de sus hijos y el trabajo propio a la vez, y resulta insuficiente el tiempo que se tiene. Y por el estilo podríamos citar muchos ejemplos de los distintos contextos dentro de la situación de aislamiento, de emergencia en el que vivimos. Estamos cada uno en ubicaciones distintas, físicamente, contextualmente. Estaban por separarse de su pareja y por el aislamiento tuvieron que quedarse a vivir en el mismo hogar. Hay personas que lamentablemente están viviendo con alguien que abusa de ellos o de ellas. Y por el estilo podemos tener contextos muy distintos, y cuando tratamos de dar soporte emocional a esa persona, necesitamos en primer lugar mirar ese contexto en el que cada uno de nosotros está viviendo ese aislamiento social, ¿ok? Mirar ese contexto con recursos y con limitaciones. Ese contexto que puede ser más privilegiado para unos y menos privilegiado para otros, ¿ok? Y frente a ese contexto, los seres humanos vamos a tener respuestas. Las emociones son respuestas emocionales a algo que en el contexto probablemente no nos haga sentido, algo que en el contexto nos está moviendo. Pero también vamos a ver que frente a contextos similares, las personas podemos tener respuestas distintas. Las personas somos únicas, las personas somos distintas, nuestros contextos son distintos, los efectos de ese contexto en la vida de cada uno de nosotros es distinto también. Y las respuestas que cada uno de nosotros o nosotras va a tener también es diferente, porque incluso estando en contextos similares, nuestras respuestas emocionales pueden ser distintas y vamos a respetar esas diferencias. Vamos a respetar esas diferencias de contexto, de efectos y de respuesta emocional frente a un evento tan duro como lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una frase que dice que la vida cambió de la forma como la conocíamos. No solo hemos tenido una situación de cambio, porque probablemente hemos vivido muchos cambios en nuestra vida y muchos de nosotros sabemos que el cambio es constante, que es inevitable y que hemos vivido muchos cambios en nuestra vida. Sin embargo, el cambio de nuestra vida actualmente es un cambio que probablemente nunca siquiera lo imaginamos. O quizás algunos lo imaginaron en películas de ficción, o hay quienes lo imaginaron en libros o lo leyeron en libros. Pero si nosotros preguntamos a las personas de nuestro alrededor, incluso a personas mayores como nuestros padres o nuestros abuelos, muchos dirán, oye, esto en mi vida lo he vivido y en mi vida lo imaginé. Conversaba hace unos días con una amiga y me decía, Lorena, siento que estoy viviendo una película de ciencia ficción. No sé si a ustedes les ha pasado que se han despertado un día y no sabían si lo que vivíamos era real o no. Probablemente algunos lo imaginaron y otros no. Yo creo que muchas personas no imaginamos siquiera que podría tocarnos un cambio en nuestra vida tan radical, ¿no? Que podría nuestra vida cambiar de un modo tan grande que ni siquiera podríamos haber imaginado. Déjenme un momento mirar en el chat, ¿sí? Ok, sí. No sé si alguien me quisiera comentar un poquito si es que ustedes imaginaron en algún momento este cambio, este contexto, y cómo han estado siendo estas respuestas emocionales en este contexto. ¿Alguien quisiera compartirnos un poquito? ¿Imaginaron en algún momento vivir lo que estamos viviendo ahora? Buenas noches, ¿me escucha? ¿Sí?
Soy Mario Montalbán. Hola Mario, qué gusto escucharte. Cuéntame, Gracias, Mario. Miss, igualmente. Bueno, con respecto a lo que le he dicho, yo la verdad, personalmente no esperaba esa situación, porque yo regreso a Pacamayo en fin de semana y bueno, yo iba a entrar a hacer prácticas a un hospital ya, y yo quería que ya sea domingo para que el lunes supuestamente íbamos a entrar, y con la gran mayoría creo que estábamos en lo mismo. Entonces, que te caiga un baldazo de agua y que te digan no, porque van a suspender la clase, van a suspender todo, como que te quedaste en shock y dijiste, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí nada más dieron la cuarentena por 15 días. Entonces, Ajá. no solamente me afectó por ese lado, sino también me afectó por el lado de que uno está acostumbrado a una rutina, tu cerebro como que está automatizado y dice, ya, llega tal fecha y yo tengo que hacer esto, 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 y tengo que moverme. Entonces, que te corten todo eso, como que te dejaron parado, paralítico y no sabes qué hacer, ¿no? Y como que te empiezas a frustrar. Personalmente a mí, yo sí me frustré la primera semana, porque Entiendo. literal, no se hacía nada, ¿no? Claro, Y Mario. supuestamente Gracias se por... iba a levantar la cuarentena y se empezó a alargar, alargar, alargar. Entonces uno ya tiene que hacerse la rutina de yo me levanto, hago esto, hago el otro y al día siguiente va a ser lo mismo. Entonces uno Así como que es, o se acostumbra o se estresa así es. o encuentra la forma de poder sobrellevar esta situación, ¿no? Eso es lo Ok, que quería aportar, Miss. gracias. Gracias, Mario, por compartir tu experiencia. Tú has hablado cómo llegó este cambio de forma inesperado. Varias de las Exacto, personas que están colocando en el chat hablan de eso, ¿no? Que para muchos ha habido un cambio y también muchos lo comparan con una película de ciencia ficción, ¿verdad? Como un poco irreal, como algo increíble. Yo salgo a la calle y miro a las personas caminando con desconfianza, todos con una mascarilla, con los guantes, y realmente parece algo irreal muchas veces, ¿ok? exacto, Miss. Eh, ok, gracias, Mario. Bueno, ¿cuál es nuestra mirada cuando trabajamos en soporte emocional para nuestra familia, para nosotros mismos, para las personas con las que trabajamos, nuestros consultantes? Nuestra mirada hacia las emociones y el contexto, es importante que sea una mirada sensible, ¿no? Una mirada sensible, pero también respetuosa, y esto significa no normar a través de recetas, ¿no? Yo he leído por muchos medios que nos llegan muchas veces las recetas para pasar bien ese aislamiento social, y creo que hay mucha buena intención cuando nos transmiten esta información, pero también hay que cuidar que muchas veces estos tips, estas recetas o estas recomendaciones no siempre encajan en los efectos, en la respuesta o en el contexto en el que cada uno de nosotros vive este aislamiento. Eh, alguna vez alguien me dijo, Lorena, sal a tomar aire, sal a tomar sol a tu patio, ¿no? Y yo no tengo patio, ¿no? O debes hacer un horario para los niños, sí, pero mis hijos de repente les es más difícil. O sea, vamos a encontrar muchas recetas bien intencionadas, vamos a encontrar muchos tips, muchas recomendaciones, creo que muy bien intencionadas, pero hay que cuidar de ver que a veces esas recomendaciones o recetas no encajan dentro del contexto en el que la persona vive y que necesitamos primero conocer cómo esta persona está viviendo esta situación para poder ayudarla a construir quizás algunos recursos. Al ser esta justamente una experiencia nueva, que nunca nosotros ni nadie de las personas que estamos viviendo ahora hemos vivido, ni siquiera personas que tienen 80 o 90 años han vivido una experiencia como esta, estamos descubriendo nuestros propios recursos frente a una situación totalmente nueva como esta. Entonces, nuestra mirada en nuestra tarea de dar soporte emocional a otras personas implica una tarea de sensibilización, una mirada respetuosa, sin normar recetas, sino que vamos a ir construyendo, descubriendo, redescubriendo recursos para sobrellevar lo mejor posible dentro de lo que cabe. Yo no hablo de ser felices, no hablo de que ya todo pasará y todo está bien, no. Creo que es importante el optimismo y la esperanza sin dejar o sin invalidar o sin ser indiferentes también con el dolor,
yo creo que para dar ese soporte emocional, a la par de dar un ánimo, un soporte, un acompañamiento, es muy importante una mirada empática que pueda mirar la esperanza sin dejar de lado el dolor, conectarnos con el dolor del otro, que significa solidarizarnos con el dolor del otro. Yo sé que a veces nos duele ver a una persona triste o nos duele ver a una persona sufriendo en un contexto como el de ahora, ¿no? Hay personas que sufren porque no pueden ver a su familia, personas que sufren porque están perdiendo el trabajo, personas que sufren porque quizás ya no tienen dinero para comprar alimentos o para pagar su casa. Entonces, frente a ese dolor, nuestra respuesta no puede caer únicamente en el optimismo y decir, no te preocupes, ya va a pasar. Sí, podría pasar, pero antes de dar una respuesta de optimismo o de ayuda optimista, necesitamos también alguna respuesta empática de lamento lo que te está pasando. Wow, imagino lo difícil que debe ser vivir esta situación. No dejar de conectar y de reconocer el dolor. Eso es una mirada empática. Esa es una mirada sensible. Es una mirada respetuosa, ¿verdad? Muchas veces la sociedad nos ha mandado el mensaje de que frente al mal tiempo, buena cara, y quizás ver solo ese lado bueno sin también identificar y reconocer y aceptar lo difícil que puede ser para todos nosotros lo que estamos viviendo ahora. Okay. La experiencia que vivimos actualmente es una experiencia sumamente amplia, como muchas experiencias que hemos vivido en la vida. Ustedes ven aquí una imagen de un cielo que está muy estrellado, ¿verdad? Está lleno de estrellas. Algunas estrellas están más iluminadas que otras, porque probablemente en estas semanas o meses del estado de emergencia hemos tenido algunas partes de la experiencia más iluminados que otros. Algunas partes que están teniendo mayor peso o que están teniendo mayor relevancia en nuestra vida, y hay otras que están como que un poco apartadas, menos iluminadas. Si queremos realmente valorar nuestra experiencia en esta cuarentena, es importante tener una mirada amplia de cada una de las cosas que hemos ido viviendo, entre negativas y también positivas. Creo que este tiempo de aislamiento nos ha permitido mirarnos en un contexto totalmente nuevo y descubrirnos cómo somos en un territorio nuevo. Somos como turistas que estamos llegando a un país nuevo y me estoy mirando en un territorio nuevo. Oye, por primera vez estoy en casa sin poder salir. Por primera vez no puedo hacer las cosas que normalmente estaba acostumbrado. Y para poder hacer una valoración de nuestra experiencia es importante mirar todo este firmamento, todo este cielo, con estrellas quizás más iluminadas que otras, pero una experiencia que no es ni totalmente buena ni mala, probablemente tiene de ambos lados también. Okay, sí. Ok, sí, gracias por los comentarios. Ok, les propongo que ahora, para ustedes o para las personas que están con ustedes o con las que ustedes quieren compartir luego este espacio, les voy a proponer que imaginen que todo este tiempo de aislamiento social es una especie de viaje que estamos haciendo. Y en este viaje hemos tenido estaciones o paradas del tren. Estamos haciendo un viaje en tren. Y así como el tren tiene estaciones donde hace paradas, todo este tiempo seguramente también hemos tenido transiciones o etapas y cada una de las estaciones tiene un nombre particular, ¿no? Yo creo que mi primera estación fue la estación quizás de la desconfianza o del escepticismo, una estación donde oh, esto solo durará un par de semanas, yo no creo que eso llegue mucho al Perú o llegará muy poquito. Una primera estación un poco de escepticismo quizás, ¿no? Porque inicialmente pensamos que esto era algo muy cortito y muy pequeño, y luego he ido transitando por otras estaciones hasta pasar ahora a una estación
de miedo también, ¿no? Una estación de preocupación, de miedo, de tristeza. Vayan mirando cómo hemos ido viajando por este tiempo que llevamos, ¿no? Este mes y medio que llevamos casi en esta situación, cómo ha sido este viaje, ¿no? Qué estaciones hemos transitado y qué nombre le podemos poner a la estación en la que estamos ahora. Si alguien tiene un nombre para la estación en la que se encuentra ahora en este viaje, pueden ir colocándolo en el chat, compartiéndolo. Este es un viaje en el que nos estamos mirando y nos estamos también descubriendo de una forma nueva de cada uno de nosotros. Luz, dices, la estación de la tranquilidad. Ajá. Okay, cada uno de nosotros, acuérdense que tenemos respuestas distintas, ritmos distintos. Navegando en uno mismo, dices, Gliden. La estación de la unión, del tiempo con la familia. Estación de reflexión, de armonía, de fortaleza, de aprendizaje, Kirei. Ajá. Estación del sueño, de la esperanza. Ajá. Acuérdense que hemos hablado de ser respetuosos con los ritmos y con las respuestas emocionales de cada uno. En algún momento se hizo muy famoso una publicación en WhatsApp o en Facebook que decía que de este aislamiento teníamos que salir todos aprendiendo algo nuevo o haciendo un proyecto nuevo. Y acuérdense que nuestra mirada sensible y respetuosa no consiste en normar, en dar una receta única para que todos hagamos lo mismo, sino que cada uno de nosotros tendrá ritmos, respuestas y recursos también distintos. Hay gente que ha podido sobrellevar súper bien este tiempo y felicitamos y valoramos y celebramos que mucha gente haya podido desarrollar habilidades, aprovechar este tiempo, lo cual no significa que si en algún momento hemos tenido un bajón o si en algún momento nos hemos decaído o hemos tenido algún malestar, eso quiere decir que estemos mal. No, vamos a respetar ritmos, vamos a respetar respuestas, porque el soporte emocional parte de respetar el ritmo y las respuestas de cada uno. Estación de la reflexión, de la incertidumbre. Ok, sí, claro, Yulisa, hablas de haber llegado también a una estación. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias distintas con esta enfermedad también. Algunos quizás muy cercanas, otros más lejanas. Ok. Bueno, ahora vamos, pues si queremos hablar de soporte emocional, yo parto de la idea de identificar un poquito las emociones primero para luego buscar nuestros recursos de afrontamiento, buscar nuestros recursos de gestionar estas emociones. Así que lo primero que les propongo es tomarnos un café con nuestras emociones. No vamos a esconderlas, ni vamos a apartarlas, ni vamos a reprimirlas desde el lenguaje más psicoanalítico, sino que vamos a sacar a flote las emociones, vamos a revisarlas un poquito, vamos a conversar con nuestras emociones y vamos a tomarnos un café con nuestras emociones, así como si nos tomáramos un café con algún amigo o una amiga, esos cafés que seguramente extrañamos tomarnos, ¿no? Con nuestros amigos o amigas. Así que vamos a tomar y vamos a tener una conversación con nuestras emociones. Una conversación que pueden tenerla ustedes con sus emociones o pueden proponerle a otras personas tenerla junto con ustedes. ¿De acuerdo? Vamos entonces a tener una conversación con 4 momentos para nuestras emociones. Nuestro primer momento de la conversación es empezar a darle forma e identificar nuestras emociones y su contexto, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a esto que estamos sintiendo ahora? Algunos quizás lo llaman miedo, otros lo llaman temor, otros preocupación, otros lo llaman angustia, otros lo llaman ansiedad, otros llaman crisis, no sé. ¿Cómo le podemos llamar? Cada uno de nosotros póngale un nombre a esto que estamos sintiendo ahora. Y también vamos a identificar cómo es que estas emociones se están manifestando en nuestro cuerpo, ¿no? Tengo dolores de cabeza,
Yo las primeras semanas del aislamiento sentía como un nudo en la garganta, como que había algo que necesitaba expresar, una presión en la garganta. Hay quienes sienten presión en el pecho, hay quienes sienten como una corriente en los brazos o como unas pesas en los pies, ¿no? Las emociones, al ser seres biopsicosociales, las emociones también se pueden expresar a través del cuerpo, ¿no? Algunos problemas para dormir, ¿ok? Algunos le llaman angustias, y cada uno de nosotros va a identificar vamos a identificar nuestras emociones, cómo llamamos a estas emociones, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, qué es lo que ocurre a nuestro alrededor cuando se hace presente la emoción, cómo se hace visible esta emoción en cada uno de nosotros. Si quieren pueden describir su forma, su color, si tuviera forma, color, qué forma le daríamos, ¿no? Yo aquí les he colocado unas imágenes que son las cajitas de los bicharracos y gusarrapos, que es un material terapéutico elaborado por Marga Herrero, un material que se llama Purita Ilusión. Es un material que yo utilizo sobre todo con niños o con jóvenes. Son unas cartulinas con diferentes formas y los niños seleccionan la imagen que más se ajusta a esa emoción con la que estamos trabajando, que puede ser de cólera, de miedo, tristeza. La recortan, forman la cajita y vamos guardando las emociones. Es maravilloso trabajar con las imágenes de los bicharracos, me ha funcionado bastante bien. Estoy en el segundo blog ya. Marga me obsequió el primer blog cuando estuve en Trujillo el año pasado y ahora yo he comprado un segundo blog que utilizo con niños y con jóvenes. Son más o menos estas cajitas que ven ustedes acá. Si quieren pueden inspirarse un poco en estas imágenes o ustedes mismos diseñar su propia cajita con la imagen o figura que se hacen de la emoción que están viviendo, ¿no? De esta imagen que sienten, esta imagen que le pueden dar a lo que están sintiendo ahora, porque le vamos a poner nombre, pero también le podemos poner forma y color, si es que queremos. ¿Ok? El material de Purita Ilusión es de Marga Herrero, ¿ok? Es una terapeuta española, ¿ok? Y ustedes pueden revisar su web y pueden ver ahí el material. Luego me avisan y yo me comunico con ella si desean, ¿ok? También vamos a ver si estas emociones ocurren más a menudo en determinadas circunstancias. Me ocurren más estas emociones en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estoy viendo las noticias. El otro día escuché una expresión de una niña pequeñita de 5 años, estaba en la clase virtual del jardín de mi hijo de 5 años, y estaban los niños del aula conectados, y una niña pequeñita de 5 años le dijo a sus compañeros a través de la cámara: anoche no he dormido bien, dijo la niña. Y otra niña le responde: seguro que es por las noticias del coronavirus, dijo la niña. Una niña de 5 años, pequeñita, que decía que anoche no había podido dormir bien, y otra niña le decía: seguro es por las noticias del coronavirus, ¿no? Entonces, vamos a ver que el contexto también en el que quizás estas emociones salen a flote son contextos determinados. Mientras estamos solos en la habitación, mientras estamos comiendo, si estamos viendo noticias, etc. Ok, hemos primero entonces identificado la emoción poniéndole un nombre, un color, una forma, identificando cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestro contexto. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra conversación con estas emociones, que es identificar los efectos y las consecuencias que estas emociones están teniendo en nuestra vida. ¿Okay? Nos vamos a preguntar ahora qué efectos están teniendo estas emociones en nuestra vida, si estas emociones están interfiriendo en algo en nuestras actividades, si estas emociones y la manera como se manifiestan en nuestro cuerpo, en nuestra vida, están afectando nuestras actividades, nuestra relación con las personas, nuestra salud o la salud de otras personas, si de alguna manera está poniendo
en riesgo o está afectando las cosas que son importantes para cada uno de nosotros. ¿Okay? Vamos a mapear los efectos y las consecuencias de estas emociones ahora en nuestra vida, ¿no es cierto? Vamos a identificar de qué manera está afectando nuestras actividades, nuestra salud, la salud de otras personas, nuestras relaciones y sobre todo cómo afecta lo que es importante para nosotros. Afecta mi trabajo, afecta mi rutina, afecta mi alimentación, afecta mi relación con la familia, etc. Cada uno de nosotros va a ir identificando y va a ir mapeando los efectos y las consecuencias de estas emociones. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Vamos a ir a la tercera parte de nuestra conversación con nuestras emociones. A ver. Sí, ok. Vamos a ir a la tercera parte de nuestra conversación con nuestras emociones. Acuérdense que nos estamos tomando un café con nuestras emociones. Y vamos ahora a evaluar los efectos de esas emociones. ¿Cuál es mi postura frente a la manera como las emociones están afectando nuestra vida? Creo que esto que está ocurriendo en mi vida es algo bueno, algo malo, o una mezcla de ambas cosas quizás. ¿Cuál es mi posición frente a los efectos de las emociones? Diría que es algo positivo, que es algo negativo, o una mezcla de ambas cosas. ¿Qué pienso de estos efectos? ¿Cuál es mi valoración o mi evaluación de los efectos? Quizás para algunos es algo negativo, para otros es algo positivo, y para otros es una mezcla de ambas cosas. Tiene parte positiva y parte negativa. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a la cuarta parte de nuestra conversación con las emociones. Estamos sacando nuestras emociones, externalizando las emociones. Y la última parte, las tres primeras partes de alguna manera hablan de las emociones propiamente dichas. Pero esta última parte de la conversación con las emociones ya va a un territorio nuevo, que no tiene que ver necesariamente con las emociones, sino que vamos a explorar ahora todo lo que valoramos y que se está viendo afectado por estas emociones quizás ahora. Nuestra última parte de las emociones, de esta conversación, tiene que ver en por qué tomamos esta posición. ¿Por qué creo que lo que está ocurriendo y el efecto que tienen las emociones es positivo o negativo para nuestra vida? Esta postura que yo tomo, ¿de qué manera revela o muestra lo que realmente yo valoro en la vida? ¿Qué sueños, valores, motivaciones o esperanzas son importantes y atesoro en mi vida por las que no quiero sentirme así? No sé, quizás este miedo no me permite trabajar como yo quisiera. Quizás este miedo no permite que tenga más espacios con mi familia y para mí es importante compartir espacios con mi familia. Vamos identificando todo aquello que valoramos, sueños, esperanzas, motivaciones, todo aquello que valoramos y que de alguna manera justifican el por qué no queremos sentirnos así. De alguna manera justifica el por qué es que no me siento cómoda con los efectos, con algunos efectos de estas emociones. ¿Okay? Y también vamos a identificar algunas historias en nuestra vida que nos han ayudado a valorar estos sueños, estas motivaciones y esperanzas. Porque todo lo que valoramos en la vida tienen historias también. Tiene historias por las que yo valoro mi trabajo, por las que yo valoro mi familia, por las que yo valoro mi vida, por las que yo valoro mis amistades. Todos tenemos historias que nos han llevado a valorar determinadas actividades o acciones y por las que de alguna manera no quiero sentirme como me estoy sintiendo. Porque estas emociones pueden estar interfiriendo lo que yo valoro en la vida también. ¿Ok? Sí, no sé si hasta acá alguien quiere comentarnos algo. ¿Alguien pudo identificar de qué manera las emociones pueden interferir lo que ustedes valoran en su vida? ¿Alguien quisiera compartir lo que pudieron identificar en esta última parte de la conversación? De esos sueños, motivaciones o esperanzas que mueven su vida
que para ustedes son importantes, relevantes, que atesoran, por las que no quieren quizás sentirse como se están sintiendo con tantas emociones. Buenas noches, Miss Lorena. Hola, Elena, qué ¿Qué gusto tal, escucharte. Miss? Cuéntanos. Miss, creo que en el aspecto de cómo estamos tomando esta posición, bueno, de manera personal, creo que por el rol mismo de ser estudiante de psicología o por el rol mismo de ser de repente un especialista como psicólogo, usted, ¿no? Creo que hay un peso muy fuerte que recae sobre nosotros, porque es más difícil que nosotros tengamos que ser, ¿no? Ese como que pilar, ese umbral, ¿no? Que demuestre calma, que demuestre paciencia y que demuestre sus emociones, de manera que podamos transmitir eso a nuestra familia en esta situación, ¿no? Pero nosotros también estamos llenos de como que de ansiedad, de tristeza, y esas situaciones creo que también nos permiten hacer una introspección, ¿no? De valorarlo. Entonces, yo creo que el valor que le he dado ahora es tanto positivo como negativo, ¿no? Porque la presión ha sido un poco más fuerte, pero lo positivo es de que me ha ayudado a verlo más, ¿no? A ver qué es lo que más necesito trabajar conmigo con respecto a mis emociones, ¿no? Ajá. Claro, claro que sí, Elena. Muchas gracias por compartirlo, es cierto, ¿no? Quizás por nuestra labor, por nuestra profesión, algunos necesitan ver un soporte en nosotros y nosotros también necesitamos soporte en otras personas. El soporte es bidireccional, va en ida y vuelta. Nosotros podemos dar soporte y necesitamos también apoyarnos emocionalmente en personas que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Ok? Pero además de revisar cómo las emociones interfieren en lo que valoramos en la vida, yo les voy a invitar a cada uno de ustedes a que podamos identificar de qué manera el contexto que vivimos ahora, este aislamiento social, repercute o afecta en lo que es importante para nuestras vidas. Es importante identificar que esta situación nueva para nosotros que ha cambiado nuestra vida, también podría estar afectando lo que es importante para cada uno de nosotros. ¿Qué cosa podría ocurrir si lo que valoramos se ve afectado? Todos estos valores, principios o sueños y esperanzas, ¿qué tan fuertes son? Yo me he planteado muchas veces, por ejemplo, que si es que a mí me ocurriera algo y si es que mi salud se viera afectada o mi vida se viera afectada, ¿qué pone en peligro? Aparte de mi propia vida, y es que mi vida está enlazada al cuidado de mi familia y sobre todo de mis hijos que son pequeños. Si es que a mí me pasara algo, ¿de qué manera se ve afectado mi vida? Sobre todo en imaginar que mis hijos me podrían necesitar y yo no podría darles ese soporte. Y eso es algo para mí que tiene un valor inmenso. Yo los invito a preguntarnos ahora de qué manera ese aislamiento social está repercutiendo o afectando lo que es importante para nuestras vidas. Esto de no poder trabajar, esto de no poder salir, esto de no poder ver a mi familia. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? ¿De qué manera está afectando lo que realmente yo valoro en mi vida? Está afectando en que no puedo ver a mi familia. Eso significa que para mí es importante estar cerca de mi familia. Esto está afectando mi salud. ¿Y por qué es importante mi salud? Porque mi vida tiene un sentido, porque mi vida tiene un propósito. Tengo sueños, motivaciones, esperanzas. Este elemento social está afectando, ¿okay? Ciertas áreas que yo valoro. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿No? ¿Qué podría ocurrir si lo que valoramos se ve afectado? Vamos reconociendo todo ello. Acuérdense que estamos conversando con nuestras emociones y en esta conversación nos vamos a preguntar para ir descubriendo también cosas nuevas de nosotros, que quizás en otros contextos no nos lo hemos preguntado, ¿no? Y esto sería este es un buen momento para redescubrir todo aquello que nos mueve y que es importante en nuestra vida. Y si todo esto que es importante en nuestra vida, va la última pregunta sobre ello, ¿no? Todos estos sueños, motivaciones o esperanzas o principios o valores, ¿qué tan fuertes son? ¿Son lo suficientemente fuertes como para
seguir luchando por ellos, son lo suficientemente fuertes como para poder levantarme y seguir adelante para conseguirlos, porque si es algo que yo valoro, algo que se está viendo interferido por mis emociones o por esta situación actual, nos preguntamos si realmente es algo que yo valoro y es tan fuerte que no lo quiero soltar. Realmente es tan fuerte que va a ser mi motor para levantarme y seguir luchando por estos sueños, motivaciones o para honrar estos valores o principios que guían nuestra vida. ¿Okay? ¿Alguien podría compartirnos un poquito más esto que ustedes valoran en su vida y que quizás ahora se ha podido ver en peligro o afectado? ¿Y podría compartirlo con nosotros? Hola Lorena, Hola, Luisita. ¿qué tal? Bueno, veo que la mayoría de que están en este grupo son psicólogos, estudiantes de psicología. Bueno, de mi parte, yo no soy psicólogo ni estudiante de psicología, pero quería dar ¿no? Una consulta, no sé. Bueno, yo creo que todos, cada uno de nosotros llevamos en una manera distinta sobre este aislamiento social, esta cuarentena, ¿no? Yo creo que el contexto de cada uno en su casa es diferente. Yo puedo tener muchos sentimientos, diversos sentimientos, ansiedad, tal vez, angustia, pena, frustración, porque tengo, por ejemplo, a mi madre lejos que no puedo ir a verla, etcétera, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, tengo mi hija que es menor, que ella tiene sus clases toda la semana. Entonces yo estoy ahí con ella viendo el Zoom también, ayudándole en algunas cosas de su colegio, tareas, imprimiendo todo lo que mandan. Bueno, también por otra parte, por ejemplo, mi esposa, ella trabaja desde casa porque bueno, por su trabajo le dieron la facilidad de trasladar toda su oficina acá, digamos, a la casa. Y por eso yo, como ella trabaja todo el día, decidí tomar la rienda de la cocina, ¿no? Entonces, cosas así, por ejemplo, del colegio de mi hija, de la cocina, me hacen, no sé si maquillar o olvidarme de los sentimientos que te mencioné al principio, ¿no? De la ansiedad, preocupación, angustia, etcétera, ¿no? No sé si llamarlo maquillar o olvidarme, pero yo creo que hay ¿cómo se podría decir? Eh, Como que está compensado. Hay sentimientos que de repente en esta cuarentena han salido más a flote, sentimientos que a veces no los sentí, disculpa, no la redundancia, no sentías, no se veían ahí, pero a la vez estás haciendo otras cosas que antes tampoco lo hacías y como que compensa, yo siento que compensa y hay momentos que me siento que quiero echarme a la cama, pero hay momentos que te levantas, ¿no? Claro que sí, Luis. Sí, Luisito. Hemos repetido, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, que el contexto de cada uno es distinto. Yo creo que esos recursos que tú has ido encontrando, como la cocina, por ejemplo, es un recurso importante. Para algunas personas quizás sea de ayuda, para otros no, ¿no? Así como hay espacios para identificar nuestras emociones, vamos a ir descubriendo nosotros mismos también todos aquellos recursos que nos están sirviendo a cada uno dentro de nuestro contexto, ¿no? En tu contexto, la cocina tiene un valor importantísimo porque es cuidado para tu familia, ¿no es cierto? Y además cocinas riquísimo. Te envidio cómo cocinas. Ya, Luis es mi primo y todos los días me manda fotos de lo que cocina y me saca pica con lo que cocina y yo quiero traerla a vivir a mi casa para que cocine eso tan rico. Un abrazo, Luisita. Ok. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes pueda identificar todo lo que valoramos en la vida, lo que es importante para mi vida, estos valores, principios, filosofías de vida, esperanzas o sueños, que de alguna manera se han visto afectados en este cambio de nuestra vida
y que nos ayuden a comprender el sentido que tienen las emociones. Las emociones surgen cuando se pone en peligro lo que yo valoro. Entonces, yo valoro estar cerca de mi familia y ahora no puedo estar cerca. Las emociones surgen como una señal de alerta, ¿no? Hay algo que está pasando, algo que se pone en peligro y que nosotros valoramos. Yo valoro mucho mi trabajo porque con mi trabajo puedo sacar adelante a mi familia y ahora se ve afectado. Cada uno de nosotros tiene valores, principios, sueños o esperanzas que de alguna manera se han visto afectados. Y nuestras emociones son esa respuesta que nos dice algo de lo que valoramos se está poniendo en peligro. Algo de lo que es importante para mí se está poniendo en peligro. ¿Ok? Bien. Vamos a finalizar con un ejercicio que se llama el botiquín en caso de emergencias. ¿Ok? Yo les dije al inicio que quizás no vamos a normar una receta o tips o recomendaciones de cómo manejar nuestras emociones, sino que vamos primero a identificarlas y que cada uno de nosotros va a ir descubriendo y construyendo sus propios recursos. A algunas personas les viene muy bien pintar, a otros les viene muy bien cantar, a otros les viene muy bien cocinar, a otros hacer postres, a otros les viene bien hacer deporte o actividad física, a otros después de haber identificado, obviamente, nuestro primer paso fue identificar y ahora vamos viendo recursos de afrontamiento, ¿ok? Cada uno de nosotros va a ir construyendo su propio botiquín en base a lo que cada uno de nosotros ha descubierto en estos casi 2 meses que vamos a llevar. Vamos a ir descubriendo nuestros propios recursos. A algunos quizás les viene bien escribir, a otros les está viniendo bien hablar por videollamada con personas importantes. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros vamos a incluir en este botiquín de emergencias todos aquellos recursos que hemos empleado o que podemos emplear para gestionar nuestras emociones en esta situación de emergencia o que podríamos usarlos en caso tengamos una situación de emergencia, ¿no? Podrían escribir quienes han descubierto quizás un poco estos elementos del botiquín, pueden ir escribiéndolos quizás en el chat para compartirlos. Podrían ir escribiendo qué elementos podríamos incluir en nuestro botiquín, de lo que cada uno de ustedes ha ido descubriendo. Así como Luis hablaba de quizás la cocina que le servía a él. Para mí la cocina es un estrés más bien. ¿No? Él dice la guitarra, ajá, el yoga, Sonia, ejercicios, tiempo con la familia, cantar, leer, hacer ejercicios temprano, también la cocina, cantar con sus niños, hacer ejercicio, Mayrita dices también, hacer manualidades, algunos, ver series, pasar tiempo con tu sobrina, Kirei, ver series, tejer, Carol, ajá, Jean-Pierre, ver series, hacer postres, Majo, preparar pizza, Dianita, preparar pizza, qué rico. Jugar en las noches con la familia, leer, ¿ok? Excelente. Miren qué maravilloso. Cada uno de ustedes ha ido encontrando, descubriendo o redescubriendo sus propios tips, sus propias recetas. Si ustedes van a darle soporte emocional a alguien, ayúdenla también a descubrir, primero a identificar sus propias emociones, a identificar su contexto y a descubrir también sus propios recursos. Porque todos estos recursos pueden servir para algunas personas, pero quizás no para otros. Y no se trata de imponer o de dar por sentado que lo que me sirvió a mí le va a servir a todo el mundo. Y doy la receta de tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. Porque acuérdense que esa no es una mirada empática, no es una mirada respetuosa, no es una mirada sensible, ¿no? Acuérdense que esta mirada sensible parte no solo de ayudar a identificar recursos, sino que necesitamos también conectar con el dolor de las personas, desde su propia experiencia, de su propio contexto. Conectar con el dolor y darle el mensaje que lamentamos su dolor, que lamentamos lo duro que puede ser el contexto en el que cada uno está viviendo, unos más que otros, y que estamos ahí para cuando lo necesiten, ¿no? Okay, ejercicios.
charlas virtuales, Claudita, aprender a cocinar. Dicen juegos dinámicos. Excelente. Cada uno de ustedes tiene, Whitney, leer con los datos al costado, jugar con amigos, hacer videollamadas. Excelente. Cada uno de ustedes ha ido descubriendo su propio botiquín, ¿verdad? Este propio botiquín que lo podemos ir enriqueciendo también, que a lo largo del tiempo podemos ir enriqueciendo, agregando elementos, quitando. Quizás esto me ayudaba antes, ahora ya no me ayuda. Pues perfecto, cada uno de nosotros va a ir identificando y alimentando nuestro propio botiquín. ¿Ok? Bien. Quisiera finalizar con un par de cositas ya. Primero, bueno, con esta frase de un escritor, uno de mis escritores favoritos, que es Hermann Hesse, premio Nobel de literatura, alemán, que empecé a leer desde que yo estaba muy chiquilla, en realidad, desde la adolescencia, leía a Hermann Hesse y quedé fascinada con él. Y me gusta esta frase que dice que matamos a cada paso, no solo en guerras, disturbios y ejecuciones. Matamos cuando cerramos los ojos ante la pobreza, el sufrimiento y la vergüenza. De la misma manera, toda falta de respeto por la vida, por el coraje, la indiferencia, todo desprecio no es otra cosa que matar. ¿Okay? Yo les pediría que si tienen personas a su alrededor que necesiten el soporte emocional, pues hay que dar un soporte que conecte con el sufrimiento, con el dolor, que tenga una mirada sensible y respetuosa, para luego poder identificar también recursos de afrontamiento y poder acompañar a las personas en este proceso doloroso. Y nosotros también, por supuesto, quienes estamos en la tarea o en la labor de acompañar a otras personas, de recibir también nuestros respiros, nuestros espacios de soporte emocional. ¿Ok? No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar. Vamos chicos, anímense, los invitamos a hacer algunas consultas, algunas preguntas. A Miss Lorena, aprovechen. ¿Lore? Sí, hola. Hola. Hola, Miss, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias. Soy Mayra. Muchas gracias por... Me gusta. Un gusto también, Miss. Muchas gracias por la charla. Yo quería hacer énfasis desde, bueno, la primera pregunta que nos hizo, ¿no? ¿Qué tan conectados estamos con nuestras emociones?